Hola, buen día. Mi nombre es María Dolores Sánchez Domínguez. Pertenezco a la Universidad Tecnológica El Puerto en la licenciatura de Psicología, grupo 5901, turno sabatino. Y esta presentación es para el profesor Francisco Ávila Reyes. Tocando el tema el día de hoy de las posturas que afectan a una negociación. Hay que tener muy en claro que en una negociación nunca se va a lograr al 100% cubrir mis intereses. Se va a lograr el objetivo de la negociación. Y esto no quiere decir que entonces vamos a lograr precisamente lo que se merece en la negociación, sino lo que se va a tratar es precisamente de que ambas partes queden conformes y a gusto y de que haya un gana-gana por ambas partes, por parte de la persona que está negociando y por la contraparte. Entonces, de alguna manera debemos de tener ciertas habilidades porque para lograr así el objetivo que queremos llegar a lograr en común. Entonces, pero lamentablemente la mayoría de nosotros carecemos muchas veces de las habilidades y solemos cometer algunos errores que afectan radicalmente a la negociación. Uno de ellos es precisamente negociar por posiciones. Cuando negociamos por posiciones, nosotros predisponemos que eh, nuestro interés es el más importante, nuestras necesidades. Entonces, nuestras necesidades, deseos y prioridades son únicamente nuestros intereses. Y a partir de esto ya estamos condicionando el proceso de negociación. Entonces, afectamos de alguna manera toda la comunicación efectiva que puede existir dentro del proceso, porque ya vamos predispuestos, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos ya van predispuestos a que se genere una solución como nosotros la deseamos. Ese es uno de los primeros errores. El segundo error que podemos cometer en una negociación es el trato incorrecto del proceso negocial. ¿Qué es esto? Muchas veces creemos que ser duro en cuanto al asunto se refiere a ser también duro con las personas. Esto al final lo único que va a afectar en la negociación es nuevamente las relaciones y la comunicación del mismo proceso. Entonces, es importante que no veamos, de alguna manera tenemos que respetar también la idea de la contraparte y jamás debemos precisamente de criticar o de evaluar o de juzgar a la contraparte. Lo que queremos lograr es el objetivo y es de lo que vamos a hablar, o sea, el objeto de negociación. De ahí en fuera no vamos a hablar acerca del representante o en este caso de la empresa, no, porque eso no es el tema a tratar. Vamos a hablar directamente sobre el tema que queremos negociar y del cual queremos obtener esta parte de gana-gana. Por otra parte, también existe entre los errores el descuidar los beneficios de actuar con legitimidad. Esto no es otra cosa más que trabajar directamente con la parte legal, tener los conocimientos, las bases, esas bases teóricas que a veces tanto nos cuesta trabajar y enfocar y estudiar y analizar y prepararnos. Si no nos preparamos con las bases teóricas acerca de lo que queremos negociar, entonces no tenemos los argumentos necesarios como para lograr la negociación. Es muy importante que sí tengamos esa visión de aprender, de ir e investigar sobre el tema o sobre lo que vamos a negociar. Tales son las cuestiones como precios de mercado, podría ser también prácticas de la industria, algunos precedentes empresariales, ideas que nos ayuden a fomentar precisamente cada uno de nuestros argumentos que nosotros tengamos para la negociación. Entonces, a través de estos conocimientos nosotros vamos a proponer
hacer propuestas que realmente contengan este grado de solvencia, ¿no? Porque si no tenemos el conocimiento, de plano no vamos a poder negociar y nos vamos a ver así como personas que de verdad ni siquiera se han preparado. Y entonces todo esto lo único que va a generar es pérdida de credibilidad de nosotros mismos y también dentro del sustento del proceso. Y entonces por ahí es uno de los errores en los que empezamos a fallar precisamente con todo esto de lograr la negociación de manera efectiva. También por otro lado, se suele pasar por alto el potencial de agregar valor a la negociación. ¿Qué significa esto? Es precisamente esta parte en la que ya vamos con soluciones preconcebidas acerca de la negociación y entonces a partir de ello ya nuestra mente, nuestra disponibilidad ya no está con la apertura a la escucha activa y entonces ya como que estamos predispuestos a la solución que nosotros ya llevamos contemplada en nuestra mente. Y eso evita precisamente que se pueda surgir una nueva ganancia, pero que esa ganancia sea mutua. Y entonces a partir de eso ya no podemos trabajar de una manera colaborativa y precisamente poder abrir la oportunidad de que de alguna manera ambas partes vayan por el beneficio de gana. Y así vamos a aumentar el tamaño, en este caso de la rebanada de pastel, no sin antes partirla antes, ¿no? O sea, como que partimos el pastel antes de ver toda la ganancia que podemos obtener y entonces eso lo dejamos de lado. Y eso es otro de los errores que también solemos cometer si no tenemos esta capacitación en las habilidades de poder ser un buen negociador. Tampoco otro de los errores es no tener en claro precisamente la idea de cuándo dejar de participar, cuándo seguir avanzando o de plano suspender una negociación. En esto tiene que ver mucho el arte del saber de la negociación, el estudio del arte de la negociación. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si nosotros no tenemos el conocimiento precisamente, ¿no? Para poder mostrar los argumentos necesarios, entonces no vamos a tener las bases teóricas, las bases que nos den ahí el fortalecer cada uno de nuestros argumentos. Esto es como, por ejemplo, un paracaidista, ¿no? Un paracaidista que se va a lanzar de un avión y a 10,000 pies del suelo y entonces se da cuenta, se percata de que no lleva su paracaídas de repuesto. Oh, qué gran problema, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros como negociadores. En muchas ocasiones lo que nos damos cuenta es de que no tenemos precisamente toda esta información que deberíamos de tener en cuanto a costos, precios. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos como que a medias a la negociación. Y así perdemos totalmente la credibilidad de la negociación y el proceso entonces se puede ir hacia abajo. Entonces, en este caso es mejor decir no puedo seguir ahorita con la negociación, ¿le parece si mejor lo dejamos para tal fecha? Podemos reforzar en otro momento. X es aceptar que en ese momento tienes ciertos limitantes que ya no te van a ayudar a hacer lo correcto en la negociación y que si no lo expresas en el momento, entonces puedes quedar totalmente insatisfecho con el resultado de esa negociación. Entonces es muy precisamente todo esto por eso ocurre, para que
Así cada uno vayamos observando cada una de las mejores alternativas para llegar a ese posible acuerdo de manera adecuada, ¿no? Entonces debemos de estar muy atentos precisamente a esta parte del arte, de aprender, de saber y de conocer. Eso es fundamental en una negociación. Si no lo tenemos, es mejor decir, ahorita no. Mejor lo dejamos para tal fecha y así es lo más conveniente. Mejor suspender. Por otro lado, esto que a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿no? El dar espacio precisamente a la emoción, a esa emoción desbordada que en muchas ocasiones no controlamos. El descontrol en las emociones puede llevar a pique cualquier negociación. ¿Por qué? Porque al no estar de alguna manera estables, tranquilos, serenos, negociando, entonces el panorama no está abierto, nuestra mente no está abierta a todas las posibilidades que pudiesen ocurrir dentro del proceso de negociación. Es muy diferente que, por ejemplo, al estar ya en equilibrio, entonces, como todo, cuando estamos en equilibrio ante cualquier situación, nada de lo que está ocurriendo alrededor, en nuestro entorno, nos afecta, a menos de que nosotros como personas permitamos que todo esto nos afecte. Así, si a lo mejor la contraparte se llega a poner un poco emotiva, ¿no? A lo mejor enojada, o a lo mejor se estresa y dice, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, punto. No me interesa saber más. Tú como negociador vas a mantenerte tranquilo, estable, sereno. Y entonces a partir de eso tú vas a lograr precisamente la confianza también de la contraparte, porque de alguna manera este equilibrio en las emociones te va a llevar precisamente a elaborar buenas relaciones interpersonales y también excelentes relaciones en cuanto a la negociación. Daniel Goleman tiene un libro muy especial en el que dice, se llama Inteligencia Emocional. Y en este nos hace ver, o nos dice, ¿no? De manera como chusca. Quizá no haya otra cosa que sea destreza psicológica más importante que la de resistir los impulsos. Cuando nosotros aprendemos a resistir los impulsos, entonces ya no vamos a salir corriendo. En la negociación es lo mismo. Descompuestas las emociones, confundida la realidad radicalmente. Y a partir de eso, entonces ya no tenemos visión, ya no tenemos panorama, ya no tenemos tranquilidad y entonces todo lo podemos ver de una manera negativa y a partir de eso ya no logramos el objetivo o la meta que teníamos contemplada con la negociación. Es importantísimo controlar nuestras emociones. Entonces, desarrollar sobre todo esta parte de habilidad de control de emociones, de inteligencia emocional, es básico, es elemental para poder llevar a cabo una negociación no solamente empresarial, sino también dentro del ámbito familiar, con algún amigo, con alguna institución, en algún lugar. O sea, esto es básico para cualquier tipo de negociación, no nada más en las negociaciones empresariales. Entonces, a partir precisamente de este equilibrio emocional controlado, entonces nosotros nos podemos forjar como héroes de las relaciones humanas y de una excelente negociación. Otro punto importante es descuidar todas aquellas opciones en el manejo estratégico de la negociación.
Tener estrategias es fundamental. Si no tenemos las estrategias necesarias precisamente para la gestión inteligente de los movimientos que vamos a llevar a través de la negociación, entonces no podemos satisfacer nuestros intereses. Por lo tanto, hay que pensar siempre estratégicamente y actuar así de esta manera oportunamente. No hay más. El usar diferentes estrategias precisamente nos va a llevar a esta visión panorámica que a veces en muchos casos de la negociación no se logra. Él gana. Yo gano, tú ganas, ganamos y asunto terminado. No hay conflictos interpersonales, intrapersonales, o sea, y la negociación se logró favorablemente. Por eso es que adoptar un solo enfoque al negociar no es favorable. Siempre debemos ir con la apertura de que la negociación se puede hacer en diferentes ámbitos. O sea, ir abierto a todas las posibilidades que pueden ocurrir dentro del proceso de negociación es elemental. Por ejemplo, si nos ponemos a regatear en una mesa de negociación como si estuviéramos en un mercado diciendo, yo doy 5, yo doy 4, yo doy 3, o sea, no. Esta parte debe de ser como que más constructiva, por eso debemos de tener los argumentos necesarios para precisamente llegar a este manejo estratégico de la negociación. No hay otra, si no, no vamos a tener esta parte colaborativa por la parte de la contraparte, y entonces la negociación fracasará rotundamente. ¿Y qué va a pasar? Que ambas partes o una parte va a quedar totalmente insatisfecha ante pues el resultado obtenido. Ahora bien, ¿por qué entonces es tan importante desarrollar habilidades para negociar? Pues ya se los dije, yo creo que en repetidas ocasiones. Uno de los ámbitos es precisamente porque al desarrollar estas habilidades vamos a lograr esta parte de gana. O sea, no solamente yo gano, tú también ganas. Y entonces hay mucha colaboración. Va a haber colaboración, va a haber participación, va a haber esta parte de quiero estar todavía contigo negociando, y a lo mejor no nada más va a ser una sola negociación, sino van a existir varias. Y entonces las negociaciones siempre van a ser con clientes, van a ser entre familiares, va a ser entre instituciones, va a ser yo con una institución. Entonces las negociaciones van a existir siempre, hasta entre alumno, profesor o X, ¿no? Mamá, papá, hermano, hermana. Entonces esta parte es importantísima. Y si no lo sabemos hacer, pues entonces va a haber enfrentamientos, conflictos, y hasta cierto punto pueden existir hasta peleas, ¿no? Y todo esto pues no nos conviene. No es conveniente para la estabilidad de cada uno de los negociantes. También es vital porque al mantenerte concentrado precisamente en la negociación, va a permitir que todo fluya de manera más favorable, ¿no? Recuerdo mucho la película de Julia Roberts, Mujer Bonita, en donde las negociaciones al principio, cuando se va a vender las embarcaciones, el señor va predispuesto radicalmente a no voy a vender y no voy a hacer nada. O sea, ¿por qué? Porque esto es mío y me corresponde y no lo voy a vender. Entonces ya desde ahí el señor iba predispuesto y ni siquiera escuchó la contraparte, qué era lo que ofrecía o qué era lo que se iba a hacer, ¿no? Obviamente en estos aspectos pues sí se debe de tener estas habilidades
para precisamente no hacer sentir a la contraparte que lo estamos agrediendo de alguna manera, sino hacerlo ver que debe de haber esta parte de compromiso, de respeto entre los dos, y entonces a partir de ahí vamos a crecer juntos, se puede lograr grandes cosas, y no nada más van a ser méritos para mí o logros para mí, sino van a ser logros para ambas partes. El estado del arte es importantísimo, precisamente porque a través de la negociación vamos a adquirir todos estos elementos que nos van a permitir argumentar en la mesa de negociación. Entonces, es básico aprender todas las habilidades que son necesarias, que son básicas, que son elementales para llegar a una negociación óptima en cualquier ámbito de nuestra vida. Muchas gracias por la atención prestada al siguiente y nos vemos en la próxima. Gracias. Excelente día.